Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con otro tema más. En sí, vamos a ver lo que es un despeje, no un tema en específico, ¿sí? Vamos a cambiar aquí a esta presentación. Vamos a ver lo que es el despeje para masa. Estamos todavía dentro de lo que es el cálculo de un mol. Y aquí tenemos nuestra fórmula principal, ¿sí? La resaltamos, aquí está nuestra fórmula para el cálculo de lo que es el número de mol y vemos que es una división, ¿cierto? Entonces vamos a hacer nuestro despeje, lo explicamos. Si nuestra fórmula es una división y lo que necesitamos es la masa, entonces le vamos a quitar el peso fórmula. El peso fórmula está dividiendo, va a pasar del otro lado haciendo lo contrario. Entonces al otro lado pasaría entonces multiplicando a lo que es el número de mol y quedando la masa por sí solita. La fórmula la podemos ver al revés, no importa. Masa igual a número de mol por peso fórmula, y si alguna vez la llegan a ver al revés en sus componentes, primero el peso fórmula y luego el número de mol, es exactamente igual, ¿sí? Aquí tenemos, esta es nuestra fórmula ya despejada, esa es la que vamos a usar siempre y cuando nos pidan la masa o el número de gramos o la cantidad de gramos y nos den los datos necesarios, que es mol y peso fórmula o su molécula, ¿sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es un solo ejemplo que vamos a manejar aquí, no hay más. Aquí seguimos con despeje para masa. Vean lo que dice el ejemplo. Dice: ¿qué cantidad de gramos habrá en 125 mol de HCl? Bueno, entonces ponemos lo que son nuestros encabezados para poder hacer con orden nuestra solución. Datos, fórmula, sustitución y el resultado, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la fórmula que vamos a usar en este caso? Nuestra fórmula entonces está dada por un despeje, porque nos piden la cantidad de gramos, ¿sí? Acá la vemos. Este es el despeje que vamos a usar. Entonces masa igual a número de mol por peso fórmula, ¿sí? Bueno, aquí la ponemos. Entonces masa, perdón, vamos a borrarle para colocarlo bien. Aquí está. Entonces es masa igual al número de mol por peso fórmula. El por se puede poner con un puntito, ¿sí? Para no poner la X, porque luego la X puede parecerse a alguna variable, puede ser alguna variable. Bueno, quedamos que aquí nuestra fórmula nos da las variables que tenemos que poner en los datos, empezando por la masa, después el número de mol y luego el peso fórmula. Si se fijan, lo hago de izquierda a derecha. La masa es la que nos piden, entonces es el símbolo de interrogación. El número de mol aquí lo tenemos, son 125. Y el peso fórmula no lo tenemos, pero nos dieron el compuesto. Entonces vamos a obtener lo que es el peso fórmula. Ponemos entonces la tabla, elemento, peso atómico, número de elementos y suma parcial, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos tenemos en nuestra fórmula? Solo tenemos dos. Aquí está, hidrógeno y cloro. Recuerden de no confundirse con esa L, puesto que parece una I y pueden tomar al yodo, pero recuerden que para poder tomar al yodo tenemos que poner una I bien marcada en mayúscula, ¿sí? Si no, se van a confundir. Bueno, volvemos entonces. El hidrógeno tiene 1 de peso atómico. Checamos en nuestra tabla periódica el cloro. Por acá la habíamos dejado. Aquí está. Nuestra tabla periódica, aquí está, es el número 17. El cloro es 35.45. Significa que por ser 0.4 no se redondea. Ok, entonces 35 nada más. Aquí lo ponemos. Vamos a multiplicar por el número de elementos, pero si se fijan, aquí tenemos nuestro compuesto y no tiene números, por lo tanto son 1 cada uno. Entonces 1 por 1 y 35 por 1, y eso nos da 36 ya sumado. Este es nuestro peso fórmula, son gramos sobre mol, y aquí lo colocamos 36, ¿sí? Muy bien, entonces la multiplicación pues sería, ya lo podemos suplir. Entonces masa igual al número de mol, que son 125
Podemos usar paréntesis para multiplicar y se multiplica por los 36, ¿sí? Con eso hacemos esa operación y listo, ya tenemos el resultado. 125 por 36. Vamos a la calculadora. Por aquí la dejamos. Borramos. 125 mol por 36 de peso fórmula. Obtenemos 4500. Y esa es la cantidad de resultado. 4500 gramos. ¿Sí? Que serían 4.5 kilogramos, pero no nos piden hacer la conversión. Entonces así tenemos entonces el resultado. Vean cómo estamos utilizando lo que es ahora la fórmula con una multiplicación. Seguimos usando por aquí el peso fórmula, ¿sí? En toda esta parte de aquí. Entonces es el mismo procedimiento a final de cuentas, simplemente pues es otra fórmula, ya no es la división, ahora es una multiplicación cuando nos pregunten la masa, ¿sí? En los problemitas aquí dice qué cantidad de gramos, pueden preguntar cuál es la masa, ¿sí? Entonces no siempre tiene que ser la misma redacción del ejercicio, esa puede variar bastante. Entonces ustedes se tienen que fijar qué es lo que preguntan, si me están pidiendo mol, si me están pidiendo masa, por ejemplo, en este caso. Ok, bueno, esta es una fórmula muy sencilla, muy pequeñita. Bueno, vamos a pasar a lo que es otro tema, lo que va a ser el volumen. Y aquí en nuestros apuntes checamos, estamos en el bloque de estequiometría, no se les olvide. Aquí tenemos el volumen ocupado por n moles de un gas. Dice en condiciones normales. ¿Qué significará eso? ¿Cuándo serán condiciones normales y cuándo no? Vamos a explicarlo. Lo que pasa es que la temperatura, si ustedes se fijan, si estamos en tiempo de verano, pues muy probablemente haga calor o esté lloviendo y cambie el clima. Pasamos invierno y estamos con frío, ¿sí? Estamos en otoño y probablemente esté fresco simplemente. Bueno, pues todo eso influye para que pueda cambiar o modificarse lo que es el volumen de una sustancia. Al igual que nosotros también, si tenemos frío nos encogemos, si tenemos calor nos expandimos, así es la materia. Entonces, eso sí influye. Por lo tanto, se han considerado ciertos estándares en lo que es temperatura y presión para que no haya cambio en lo que son los experimentos o las reacciones químicas. Entonces, en este caso, si nos van a hablar de condiciones normales, ¿sí?, de temperatura y presión, significa entonces que no hay variabilidad. ¿Ok? No nos vamos a meter todavía a eso corresponde ya en otros grados, por lo tanto tienen que especificarnos que estamos en estas condiciones, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es la presentación. Por acá tenemos entonces lo que es los litros y su factor de conversión, aquí está. Entonces el volumen en litros, un mol es 22.4 litros. Aquí tenemos lo que es nuestro factor de conversión. Y por acá tenemos la fórmula. Fíjense cómo nos dan toda esta parte para lo que es volumen. Aquí abajo nos lo especifican. Y CNTP, que son las condiciones normales de temperatura y presión. En algunos otros lugares o libros, por ejemplo, les pueden llamar de diferente manera, pero muy parecido. Entonces, bueno, esta es nuestra fórmula. Esta fórmula es muy simple, es la multiplicación del número de mol por 22.4. Nada más, así de sencillo, es una simple conversión. Vamos a ver acá algún ejemplo. Me piden calcular el volumen de 25 gramos de lo que es la sal, lo que es el cloruro de sodio. Pero si ustedes se fijan, me dan gramos, no me dan mol, ¿sí? Entonces tenemos que hacer el proceso de obtener mol para después obtener lo que es el volumen, ¿sí? Entonces hay que poner por aquí datos, fórmula, lo que es la sustitución, que son los valores, y el resultado. Bueno, me piden volumen, entonces yo podría decir, pero no tengo mol, ¿cierto? Entonces primero hay que sacar el número de mol, y esta es la fórmula que hemos empleado, ¿sí? Ponemos los datos, tenemos número de mol, masa y peso fórmula. El número de mol que damos no lo tenemos, la masa aquí está, 25 gramos. El peso fórmula no lo tenemos, pero tenemos el compuesto. Por lo tanto, fíjense aquí en este caso, es un solo sodio y un solo cloro. Nada más hay que sumarlos, no tienen números. Entonces aquí, por ejemplo, no tendría caso hacer toda la tabla, ¿cierto?
Aquí lo podemos evitar, simplemente sumando el peso del sodio y el peso del cloro porque no hay números entre ellos. ¿Ok? Vamos a ver cuánto pesa cada uno. Vamos a anotarlos por aquí, lo que es el sodio y el cloro. ¿Sí? Checamos la tabla periódica. Aquí está el cloro, ya lo habíamos mencionado, 35, y aquí está el sodio, que es 22.9, se redondea a 23. Entonces otra vez, cloro 35, sodio 23. Los colocamos, cloro 35, sodio 23, simplemente lo sumamos, no tenemos que hacer la tabla. Es 8 y 5, y ese es el peso fórmula, ¿cierto? Entonces aquí 58 gramos sobre mol. Vamos a obtener entonces esta división, que sería 25 entre 58 para obtener número de mol. Vamos a la calculadora, 25 entre 58. Aquí está, 25 entre 58, 0.43, usamos dos decimales, 0.43 mol. Muy bien, ahora vamos a hacer la fórmula de lo que va a ser el volumen. Vamos a cambiarle el color para que se note. La fórmula es volumen en condiciones normales de temperatura y presión es igual al número de mol por 22.4. Y esta es la fórmula que necesitamos aplicar, ¿sí? Bueno, pues ya tenemos los datos, entonces simplemente sustituimos. Aquí lo podemos hacer abajo. CNTP. Ok, entonces esto sería número de mol 0.43 por los 22.4. Hacemos esa operación y listo, ya tenemos nuestro resultado. 0.43 por 22.4. Ok, 9.63. Ese es el resultado. Vamos a ponerlo en otro color, 9.63. El volumen, ¿cuánto quedamos? 9.63 litros. ¿Sí? Y aquí está el resultado que estábamos buscando. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí yo tengo mi hoja pues reducida y obviamente que escribir sobre una tablet pues no es tan cómodo. Por eso es que me queda un poquito encimado. Ustedes traten de hacerlo con sus espacios correspondientes para que vean que es demasiado sencillo. Y estamos repitiendo, vean, el peso fórmula, aquí lo tenemos. Aunque no hicimos la tabla porque no había necesidad, aquí tenemos para calcular mol y ya simplemente aplicamos después la fórmula correspondiente para lo que es la cantidad de volumen que tenemos. ¿Ok? Vamos a hacer un último ejemplo muy sencillo. Fíjense en esto. Me dice obtener la cantidad de litros que hay en 3.05 mol. Entonces vamos primero a poner lo que son los encabezados: datos, fórmula, sustitución y resultado. ¿Ok? ¿Qué nos piden? El volumen, ¿cierto? Bueno, pues su fórmula es volumen en condiciones normales de temperatura y presión es igual al número de mol por 22.4. ¿Sí? Entonces, el volumen no lo tenemos. El número de mol lo checamos, aquí está, 3.05, y es el único dato que necesitamos. Entonces ya lo podemos sustituir. De hecho, podemos hacer la sustitución aquí abajo, no hay necesidad de continuar a la derecha. Entonces, número de mol 3.05 por 22.4, hacemos esa operación y listo, ya tenemos nuestro volumen. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Como nos dieron mol, pues ya se hace de forma directa. 3.05 por 22.4. ¿Listo? 68.32. 68.32 litros. Y aquí está nuestro resultado. ¿Sí? Entonces, así de sencillo es cuando nos dan los datos correctos, cuando nos dan los datos para hacer la fórmula directa. ¿Sí? Me están dando el número de mol, aquí está. Entonces es lo único que yo necesito hacer.
En el ejercicio anterior no me dieron mol, tenía que obtenerlo por medio del peso fórmula y la fórmula correspondiente de mol, y ya después hacer entonces la fórmula correcta de lo que era pues el volumen. ¿Ok? Entonces así de sencillo y obtenemos la cantidad en litros. ¿Sale? Bueno, nos vemos entonces pronto para otro video más con más temas. Muchas gracias y con esto terminamos este video.